Nosotros sí de verdad que estamos de malas con todos esos que se metieron al pacto histórico o que supuestamente son alternativos, pero hacen todo lo contrario que le conviene al pueblo colombiano. Está JP Hernández, ahora Polo Polo, que ya hace alianzas con el gobierno, el partido de él. Entonces tiene ahora que declararse de partido de gobierno. Y otros que están, bueno, sobre todo pues lo que pasó con Nicolás, el hijo de Petro. Como siempre le indico, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Es doloroso definitivamente todo lo que ha pasado con el hijo de Petro. Yo sé que aunque Petro trata de mostrarnos a nosotros fortaleza y tranquilidad, pero en realidad eso es muy fuerte. Todo por lo que estuvo luchando el pacto histórico. Todos los dirigentes, todas las personas que se sumaron al pacto histórico. Petristas, izquierdas, de centro, mucha gente que era uribista y se cambió. Apostaron muchísimo al pacto histórico, ultraderecha, derecha, de todas las partes. ¿Por qué? Porque veían que de todo, porque no podemos decir que todo es perfecto y todo es muy bueno, pero de que todo lo malo que había en Colombia, el único que podía hacer un cambio real, a cambiarnos a algo medio bueno es Petro. Él hizo una muy buena gestión en la alcaldía en Bogotá, la realizó. Yo sé que hay mucha gente y sobre todo se los he dicho a muchos que no viven en Bogotá, que dejen de estar opinando porque ni siquiera viven en Bogotá y se la pasan opinando de lo que no vieron. En Bogotá hizo una de las mejores gestiones. Yo no voté por Petro, porque yo, como siempre lo dije, fui uribista más de 20 años. Yo no voté por él. Pero todos nos dimos cuenta de todas las gestiones que estaba realizando. El otro día salía Miguel Uribe diciendo que cuáles universidades, que cuál no sé qué, cuál teleférico. Claro, un poco de cosas que entregó Peñalosa, que las entregó él, pero eso no quiere decir que las hubiera hecho en el programa de gobierno de Peñalosa. Eso las realizaron en el gobierno de Petro. Y la gente que no conozca, los invito a que vayan en Bosa. Hay 2 universidades y la otra que es la Universidad Distrital que hay en la Candelaria. Entonces no pueden venir a decir que cuáles universidades. Ahora, el teleférico, el que quiera, se puede acercar en el Tunal. Ahí está el teleférico para todas las personas que deseen desplazarse. No tienen que esperar un alimentador, simplemente se montan en el teleférico y suben. Si ustedes le creen al tarado ese de Miguel Uribe, con todas las pendejadas que dice el bruto ese, de que el salario mínimo, el estrato 3 en Colombia se gana entre 25 y 60 millones de pesos cuando son menos de 700.000 mensuales, se ponen a creerle a él, se ponen a creerle que el metro elevado para la ciudad de Bogotá es lo mejor, cuando sabemos que en todas las capitales del mundo los metros elevados no se están utilizando y que el inepto, el tarado es el jefe de él, que era Peñalosa, muy bien lo había dicho anteriormente, antes de que él metiera las manos en el metro y que hiciera su negocio, así como hizo el negocio del Transmilenio. Hablaba de que el metro elevado dañaba las estructuras, no servía para las ciudades. Y ahora sí el metro elevado es lo mejor para la ciudad. Ni siquiera verificó, ni siquiera llegó a una fase 2 de investigación sobre el metro y sí lo quieren hacer obligatoriamente cuando Petro tenía hasta la fase 3. Entonces todo este poco de personajes, al igual que JP Hernández, qué pena mencionarlo, pero es que de verdad es una gran desilusión. Yo creo que la gente que votó por él lo hicieron porque en las marchas él salía a apoyar las manchas, que nos estaban quitando el internet, que estaban asesinando jóvenes, que el país necesitaba un cambio, que mejor dicho, y todo el mundo que lo seguía a él votó por él creyendo que él iba a hacer un cambio en el país. ¿Y qué es lo que ha hecho JP desde que llegó al gobierno? Lo único que ha hecho es atacar y atacar y atacar exclusivamente a los del pacto histórico, a los del gobierno. Pero es que a él se le olvida que el gobierno no son solamente los del pacto histórico. Ahí está Paloma Valencia, ahí está María Fernanda Cabal, Polo Polo. ¿Por qué él no les reclama, ya que está en el Senado? Él era muy valiente, JP Hernández, para reclamar por medios como YouTube, en Facebook o medios alternativos, estarle reclamando que el por qué y que el país necesita un cambio. Y ahora que está allá, al lado de ellos, ahora sí ya no les dice nada. Ahora se queda callado a todo lo que dice Polo Polo.
se queda callado a todo lo que dice Paloma Valencia y aún así sale con ella, apoyándola en muchos debates. Al igual que dándole la razón a María Fernanda Cabal y a todos los uribistas. O sea, lo que él anunciaba en las calles y por redes sociales, que él iba a hacer un cambio, no lo está haciendo, no está cumpliendo. Esa estrategia de que él iba a votar por Rodolfo Hernández, pero que después se desilusionó porque el cómo iba a tratar hacia las mujeres, esa fue una estrategia, y qué pena la palabra chimba, como decimos en Colombia. Pero eso ya se sabía que él era uribista desde el inicio. Él era una de las... Vean, yo por lo menos, yo fui uribista, pero yo a Petro nunca le deseé la muerte, nunca lo traté mal ni nada. Sí, decía lo mismo que todos, es que es un guerrillero, era lo que yo decía, porque yo no entendía la diferencia entre la guerrilla y el M-19. Por eso es que, como les digo a todos, en Colombia hay un analfabetismo, porque es que nosotros, analfabeta, y como lo he explicado en varios de los videos, no me refiero al que no sabe leer ni escribir, sino analfabeta es el que no toma los medios de comunicación, las herramientas para poder estudiar, para poder investigar y saber la verdad. Porque cuando ya me puse a estudiar lo que era la guerrilla y lo que era el M-19, sí, los dos iniciaron con su mismo, digamos, su misma reacción hacia la política, pero uno empezó a cambiar más, a tirar más hacia el lado del pueblo, que fue el M-19, y que fue con ellos los que se creó la Constitución del 91. Gracias a esa Constitución contamos con la mejor política que hay a nivel nacional, que los uribistas la han ido cambiando poco a poco, acomodándola al antojo de ellos. Pero la Constitución del 91, y es lo que me gusta de este gobierno, que la quiere hacer respetar a cabal. Entonces nosotros miramos a alguien como JP, que en las marchas eso decía, y mejor dicho la bandera, y llegó allá y a todos les hizo pistola, porque no ha propuesto nada bueno, simplemente es atacar y atacar. Él no se da cuenta, y ustedes no se dan cuenta, que en el gobierno simplemente estamos rodeados de un poco de fariseos, de farsantes. Es lo único que ha tenido el gobierno. Empezando desde el hijo de Petro, venirnos a traicionar de la forma como lo realizó. El papá tanto que se esforzó para mostrarnos a todos los colombianos que podíamos contar con una persona confiable, que era correcta. Tantos años en la política, mostrándonos quiénes eran los corruptos, dónde está la parapolítica, metiendo políticos corruptos. Cuando el exalcalde, el que falleció en la cárcel, cuando él empezó a hacer actos de corrupción, el que lo denunció fue el mismo Petro, estando en el mismo partido político. Ha denunciado a todos los políticos, y el hijo de Petro, que pensaba que Petro se iba a quedar callado porque era el hijo. Él tiene sus deberes con el pueblo colombiano. Qué tristeza la del hijo, pero es una basura. Esos son hijos basura, que viendo todo lo que ha luchado su papá durante años y no le importó lo que hizo. No le importó meterse con narcotraficantes, con traquetos, con todo ese poco de mafia, lo que tanto ha aborrecido el papá durante años. Qué vergüenza. Pero esto también nos sirve a todos nosotros para que nos demos cuenta quiénes son los que en realidad les sirven al pacto histórico. Porque ese Ahmed Escaf, que cuando subió al pacto histórico, dije, pero ¿qué hace ese tipo ahí? Un tipo que nunca salió a marchar, nunca protestó, nunca dijo nada, nunca se manifestó. Yo digo, hubiera sido el actor Julián Román. Uno dice hasta así, todo lo que él hizo por el pueblo colombiano. Pero Ahmed Escaf, y aparte de eso, tomándose fotos con los char. Ese es otro manguito. Como les indico, JP Hernández, otro manguito. Gente que está ahí metida, simplemente ganándose la plata del pueblo colombiano. Pero es hora de que la gente reaccione. Vean, anteriormente a nosotros nos tenían con el cuento de que la guerrilla, el guerrillero, y se les acabó su teátrico. Después que el castrochavismo, se les acabó su teátrico. Después que ingresaron dineros de narcos a la campaña de Petro. Y con esto lo que pasó con Nicolás, se les cae por total su teátrico. Porque ya nos dimos cuenta que en el pacto histórico, en la campaña, Petro la hizo totalmente limpia. Y al que tienen que investigar es el hijo, como lo denunció Petro. Esto nos enseña a nosotros que no nos dejemos más creer de esos uribistas. Como les indico, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Gracias.